el día de hoy, ¿verdad? Nos dan el privilegio de poder compartir una palabra con ustedes, amén. Esperamos de que sea de bendición para sus vidas, amén, y pueda bendecirnos así como nos ha bendecido a nosotros, también pueda bendecir tu vida. Y pues aquí estamos con el hermano Abdiel, no sé si quiere dar un saludo, amén. Amén, bendiciones desde aquí Dallas, Texas, amén. No, sí, nomás esperamos que esta palabra sea una gran bendición para sus vidas, amén. Y que ahí después de este día también, ahí la pueda seguir escuchando también, está haciendo la suya más que nada. Y este tema sí va a ser algo tremendo para también esta generación, que algo que de verdad necesita en estos tiempos y así, amén. 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 Así sin perder más tiempo, amén, vamos a entrar a lo que venimos, amén, que es compartir una palabra contigo, amén. Si tú estás ahí en tu casa, en tu sala, en tu trabajo, donde tú estés, amén, y si tienes la oportunidad de agarrar tu Biblia y tomar notas o no sé, agarrar tu teléfono para tomar notas, pues te invitamos a que lo hagas, amén. Y queremos leer una palabra, amén, en lo que viene siendo Marcos capítulo 8, versículo 1, amén. Vamos a iniciar desde ahí. Dice de la siguiente manera: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Amén. El día de hoy queremos compartir una palabra con ustedes, amén. Queremos hablar acerca de la gratitud, amén. La gratitud, queremos hablar este principio de la gratitud, amén, ya que es algo muy importante, muy esencial. Siento que es algo que todo joven, todo cristiano debe de practicar, amén, ya que es un principio que nos abre puertas a grandes cosas, amén. Y queremos comenzar, amén, haciendo una oración, amén, haciendo una oración, poniendo esta palabra en las manos del Señor, amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio, la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir una palabra, Señor, con los jóvenes que nos están mirando, las personas que nos están mirando, Señor, que esta palabra pueda edificar su espíritu y pueda ser de mucha bendición a sus vidas. Padre, en tus manos nos ponemos, que sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a empezar, amén. Queremos hablar acerca de la gratitud, amén. Y había algo que me impactaba. La gratitud tiene muchos conceptos, podemos ponerle muchos subtítulos, podemos hablar de muchas cosas acerca de la gratitud, pero algo que me impactaba es que la gratitud, amén, es una acción del corazón, amén. La importancia, amén, de dar gracias en todo lo que Dios nos da y lo que Dios nos provee, amén. Entonces me impactaba porque la gratitud es una acción del corazón, es algo que revela que hay en el corazón del ser humano, en el corazón de joven. A veces, ¿verdad?, pasamos por situaciones donde miramos la mano de Dios, miramos cómo Dios nos suple, cómo Dios nos bendice, miramos, ¿verdad?, procesos en los cuales pasamos y cómo Dios nos saca, y miramos la mano de Él de una manera poderosa. Pero a veces se nos olvida este principio muy importante que es la gratitud. Y me impacta mucho lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 1, donde nos enseña algo muy poderoso que Jesús hacía. La Biblia dice que en aquel tiempo Jesús se encontraba dando sus campañas, dando sus cruzadas, y eran multitudes grandes de 5,000, de 7,000, de 8,000 personas, de 4,000 personas que iban y escuchaban su sermón. ¿Por qué? Porque la gente tenía hambre, tenía deseo de escuchar la palabra de Dios. Pero me impacta esta historia no tanto porque la gente estaba escuchando el mensaje de Jesús, sino que me encanta el corazón de Jesús, me encanta realmente la actitud del corazón de Jesús. Dice que Él tuvo compasión, dice el versículo 2,
tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces Jesús empezó a mirar de que esa gente no solo estaba escuchando su mensaje, sino que se dio cuenta que esa gente tenía una necesidad, tenían hambre físico. Y me impacta mucho porque la actitud de Jesús, porque algo que me impacta de que Jesús cuando mira eso, rápidamente le pregunta a sus discípulos, ¿qué tienen ustedes para comer? O sea, ¿o qué traen ustedes para darles? Y la Biblia dice que los discípulos le respondieron, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para alimentar a estas 4,000 personas? O sea, no hay, Jesús. Pero me impacta mucho que Jesús les dice qué tienen o qué traen. Y los discípulos le dicen, nada más tenemos 7 panes. O sea, era lo único que había, 7 panes. Y tal vez, ¿verdad? Si le preguntan ahorita a uno, ¿verdad? ¿Cómo hacer para realmente alimentar a 4,000 personas con 7 panes? No, pues dirá alguien, esos 7 panes me los como solo yo, para los demás no alcanzan. Pero me impacta la actitud de Jesús, de que Jesús, hermano, agarró los 7 panes y dice que los levantó al cielo y dio gracias. Y dice que cuando dio gracias, los panes se multiplicaron. Entonces aquí desata una palabra, desata un principio, que cuando nosotros aprendemos a dar gracias, lo que tenemos se multiplica. Lo que tenemos se multiplica. Entonces muchas personas hoy en día, o muchos jóvenes, quieren tener cosas de parte de Dios, quieren mirar la bendición de parte de Dios. La pregunta es la siguiente: cuando Dios te da algo, ¿das gracias por lo que tienes? Cuando de repente tus padres te compran un par de zapatos, de repente Dios te bendice con algo, ¿das gracias cuando lo recibes? ¿O eres de las personas que crees que todo te lo mereces? ¿Por qué? Porque hay jóvenes que hoy en día miran la bendición de Dios, miran cómo Dios les suple, miran cómo Dios los bendice de una manera tremenda, sobrenatural, pero no han aprendido a ser agradecidos. Y cuando no hay gratitud en tu corazón, eso revela que tienes un corazón malo, que tienes un corazón que no sabe depender de Dios. Entonces me impacta mucho lo que Jesús nos estaba enseñando, que el dar gracias por lo que tenemos, que aunque sea poquito. Y sabes, dice la Biblia que nada más tenían 7 panes, pero me impacta que Jesús en lo poco dio gracias. Y como dio gracias, desató bendición en el cielo. Tal vez tú como joven, tal vez estás pasando por una necesidad y dices, híjole, no me va a alcanzar para la renta este mes. Y tal vez nada más tienes $100. Pero esos $100 das gracias. Y puede que esos $100 se te multipliquen porque has aprendido a dar gracias en lo poco. Entonces, esta historia nos revela, principio número 1, que dar gracias en todo tiempo multiplica lo poco que tenemos. Número 2, hay algo que me impacta bien, es de que no estaban en cualquier lugar, estaban en un desierto. O sea, no había nada. No estaban en un pueblo, no estaban en una ciudad, estaban en un desierto. Y esto nos revela que aún en el desierto debemos dar gracias. Que en medio de la prueba debemos dar gracias. ¿Por qué? Porque no sabemos que esa prueba o ese proceso que estamos pasando es la plataforma que Dios está usando para llevarnos a otro nivel de fe. Yo me imagino a los discípulos o a la gente que estaba ahí, que yo creo que después de esa escena que vivieron, después de eso sobrenatural que vivieron, yo creo que su fe aumentó, porque dijeron, wow, cómo Jesús dio gracias por los 7 panes y pudieron alimentar a 4,000 personas y todavía sobró. O sea, es impactante. Pero me impacta esto. Dice el 6, entonces mandó a la multitud que se recostasen en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Y dice el 7, tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante, y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. O sea, es impactante. O sea, como solo tenían 7 panes, le dio de comer a las 4,000 personas y todavía sobraron 7 canastos. O sea, es impactante lo que hace cuando tienes un corazón agradecido. Tal vez no tienes mucho,
Pero si tú aprendes desde hoy a dar gracias por lo que tienes, el día de mañana Dios te puede confiar mucho y tú puedes bendecir a otras personas. Entonces, ¿qué aprendemos? La importancia de dar gracias. Número uno, desata bendiciones sobrenaturales sobre nuestra vida. ¿Por qué es importante dar gracias aún en el desierto? Porque eso aumentará nuestra fe y miraremos a Dios de una manera sobrenatural. Amén. Pero aquí voy a pasar con Abdiel para que comparta algo que Dios también le dio a él. Amén. No, sí. Qué tremendo. Como ahí ya la Biblia, amén. Hasta sobró también. Sobró ahí canasta, sobró más. Y así, y solo con 7 panes y los peces, y con lo poco que tenían, pero con gratitud y con la fe, sobró. Amen. Hasta sobró. Y algo que estaba diciendo Rivaldo que me encantó, es que estaban en un desierto, en un desierto y no sabían qué hacer, pero cuando pusieron su mirada en Cristo ahí había un corazón de gratitud, ahí se multiplicó todo. Y hay un varón ahí en la Biblia, ahí que es Job, que también, aunque todo, ahí en el versículo 1 nos comienza a decir que su familia, sus hijos, ahí bueno, ya no estaban, se murieron, los animales, los sirvientes, todo, ahí se fue, ahí porque en ese tiempo podemos mirar que el enemigo estaba tentando su corazón de Job, pero ahí sí se me puede acompañar aquí a Job 1, 20, mira, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando tú adoras también es una señal de gratitud. Amen. También. Cuando hay una adoración ahí de gratitud y lo haces de corazón también, wow. Es una adoración tan hermosa que sale de tu corazón. Y mira, Job, todo, literalmente él tenía todo. Si miras en el versículo 1, ahí puedes mirar que él tenía todo. Él adoraba a Cristo y no, hombre, todo estaba bien. Hay personas que ahí lo estaban sirviendo, tenían ahí los animales, todo, tenía todo, pero así de la nada, como ahí se fue todo, de la nada se fue todo, pero Job sabía a quién mirar, a quién mirar, a quién poner su mirada, y ese fue en Cristo. Como dice el 20, ahí se postró en la tierra y adoró. Wow. Cuando tú adoras, Dios mira tu corazón, mira tu corazón, mira esa gratitud. Wow. Y literalmente conectando esto con lo que pasó ahí, ahí podemos mirar que ahí en medio de ese desierto también había una canción de gratitud. También. Ahí el pueblo estaba agradecido. Igualmente Job, aunque lo perdió todo ya, y hasta su esposa le está diciendo que le comenzaba a maldecir a Dios y todo eso, y se mataba. Todo eso y todo eso, pero él puso su mirada en Cristo también. Y cuando hay una adoración, hay gratitud, que es tremendo, porque es hermoso cuando Dios mira tu corazón. Aquí también, y algo pequeño que apunté, si lo quieren apuntar, dice: la gratitud es una respuesta natural del corazón hacia las bendiciones de Dios. Wow, también. La gratitud, cuando es una oración, cuando es una alabanza, una adoración, y lo haces para Dios, Dios mira eso y te bendice. Como está diciendo ahí Rivaldo, cuando hay gratitud, también hay bendición ahí. Esas dos cosas también van juntas a la mano. Ahí, pero cuando tú lo haces de corazón, cuando tú lo haces a esa gratitud de corazón, qué tremendo, porque Dios te comienza a bendecir y a confiar también. Si miras al final que pasó Job por este desierto, miras que Dios regresó todo, le regresó todo así. Y ahí Job, aunque pasó por todo eso, también ahí me inspira también para siempre poner mi mirada en Cristo. Job
aunque pasó por todo eso, me inspira siempre ser agradecido, siempre tener esa gratitud, joven. Y aunque tú estés pagando por muchas cosas ahí puede ser financiera, lo que sea, pero siempre pon tu mirada en Cristo. Amén. Porque cuando ahí en lo más bajo que estés, pero cuando ahí hay una canción de gratitud, ahí Dios te comienza a elevar para atrás. Te comienza a elevar para atrás porque mira, Él mira tu intención del corazón, porque hay muchas personas que ya cuando están ahí abajo lo perdió todo, ahí comienza a decir, man, Dios, ¿por qué me permitiste ahí hacer esto? ¿Por qué me permitiste estar hasta aquí? No, ahí Dios no quiere escuchar eso. Dios quiere escuchar una canción. Dios quiere escuchar esa gratitud que viene del corazón. Y, man, qué tremendo, porque igualmente aquí lo hablaba de Jesús, que siempre cuando hay una gratitud también, ahí las bendiciones siguen también. Y si también me pueden acompañar a Juan, a 11, que va a ser versículo 41 al 42. Amén. Dice, aquí era Jesús con Lázaro. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús lanzó los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dijo, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y el 43, 44 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto de un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Qué tremendo, porque no, hombre, aunque llegó tarde Jesús ahí y todavía dio gracias, todavía había un gratitud, todavía un corazón. Si miras el 42, sí lo puedes leer como él hablando, diciendo gracias, pero si de verdad lo comienzas a pensar, esa es una alabanza, una adoración. Amén. Que Jesús estaba elevando, diciendo gracias y diciendo gracias, porque mira, terminando 41 dice, Padre, gracias te doy por haberme oído, y al final de 42 dice, para que crean que tú me has enviado. Porque cuando eso estaba diciendo Jesús, es porque ahí estaba la multitud y todo, ahí cada persona lo estaba mirando, ¿qué va a hacer? Estaba expectante. Y van a haber personas jóvenes que van a estar mirando tu vida, y ellos saben que estás en lo más bajo así, y van a decir, hey, ¿qué va a hacer el líder? ¿Qué va a hacer el joven? ¿Qué va a hacer esa persona en lo más bajo? Y si miran una canción de gratitud, van a decir, man, este joven me inspira. Va a decir, man, ese joven siempre, aunque está en lo más bajo, siempre lo miro ahí alabando a Dios con esa canción de gratitud. Wow. Y no, hombre, jóvenes, si yo miro a una persona así que está en lo más bajo y está orando, está alabando, y no está allá atrás en el santuario enojado así, no, hombre, wow. Y ese joven me inspira cuando está alabando a Dios. Amen. Y no, hombre, y literalmente cuando yo he mirado jóvenes que están en lo más bajo y se sientan allá atrás y dicen, man, Dios, ¿por qué me quitaste todo? Yo dije, man, ahí podía ser el mejor momento para que esa persona saque esa adoración. No, hombre, jóvenes, la adoración más hermosa que en toda tu vida que puedes dar es cuando estás en lo más bajo también, cuando es de gratitud, cuando es de dando gracias a Dios. Es hermoso cuando Dios escucha eso y Dios dice, man, ese joven verdaderamente, ese es mi hijo porque da gracias. Job fue un hijo de Dios porque daba gracias. Job daba gracias, aunque estaba en lo más bajo, él daba gracias. Y también aquí con Lázaro, él daba gracias a Jesús. Y literalmente Lázaro salió, porque cuando hay una adoración de gratitud, también cosas que tú nunca has experimentado, tú nunca has visto, van a pasar a tu vida. Como eso, el pueblo nunca, el pueblo aquí, nunca le han visto esto, hasta que Jesús dio gracias y miraron que salió Lázaro. Wow. Joven,
tú vas a mirar algo grande en tu vida si tú das gracias a Dios. Amén. Cuando hay un corazón de gratitud, una adoración de gratitud, joven, tú vas a mirar la mano de Dios en tu vida. Y qué tremendo cuando un joven da gracias, cuando un joven siempre está con un corazón agradecido, cuando hay un joven siempre con esa adoración. Señor, gracias, gracias, porque aunque no tengo nada, todavía tengo mi vida, mi voz, mi adoración y a ti, mi Dios. Wow. Es hermoso cuando un joven siempre está su mirada en Cristo. Wow. Y es hermoso. Pero no, hombre, qué tremendo, la gratitud. Amén. La gratitud. Hay muchas formas de pensar en la gratitud. Y aquí Rivaldo le comparte uno, yo le comparto otro. Pero también si quieres saber más, ahí está en el secreto también. Amén. Con Jesús, amén, Amén. con Dios. Amén. Amén. Y tremendo lo que estuvo aquí compartiendo el hermano Diel acerca de que es verdad, o sea, una de las formas en la que podemos mostrar gratitud a Dios es a través de nuestra adoración. Y es muy cierto, a veces, ¿verdad? Pasamos por cosas y de repente ahí dicen, venimos con el moco caído o lo que sea. Es cuando en realidad tenemos que dar gracias porque de una de otra forma tenemos que comer, tenemos vestuario, tenemos, ¿verdad?, donde alimentarnos espiritualmente. Tristemente, en otros países del mundo hay gente que ni siquiera tiene que comer, hay gente que ni siquiera tiene ropa, hay gente que ni siquiera, ¿verdad?, tienen un templo, un lugar donde congregarse. Y pues nosotros debemos de aprender a dar gracias en todo. Y me impactaba mucho lo que estabas compartiendo, porque aún ahí en Tesalonicenses, ¿verdad?, 5:17, ¿verdad?, hay una palabra muy clave que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios, o Dios quiere que hagamos lo bueno delante de Él, es porque es su voluntad. Entonces, en todo momento, Dios espera que nosotros demos gracia. Si nos está yendo bien, si nos está yendo mal, si de repente no nos fue bien en la escuela, bueno, también póngase las pilas en la escuela, pero pues tiene que aprender a dar gracias en todo tiempo. Creo que a veces nuestros padres son muy buenos con nosotros. De repente nuestros padres nos compran un regalo, un par de zapatos, y a veces se nos olvida darle gracias, cuando en realidad es un esfuerzo, ¿verdad?, que ellos hacen por proveernos. Y yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero quiero leer lo que viene siendo Lucas capítulo 17, versículo 11. Y me impacta mucho esto porque a veces, ¿verdad?, Dios hace cosas poderosas con nosotros y se nos olvida darle gracias a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Y dice la Biblia, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Y dice el 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, escuche, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y ahora los 9, ¿dónde están? No hubo quien se volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, miramos cómo Jesús hizo un milagro en 10 diferentes personas. Jesús hizo algo extraordinario, algo sobrenatural con estas personas. Ahora, estas personas me da a entender la Biblia que conocían de Jesús. A veces como jóvenes conocemos de Cristo, sabemos dónde podemos recibir las bendiciones. Y a veces oramos, Señor, te pedimos que me bendigas, te pedimos que hagas un milagro, que le suplas a mis padres para que me puedan comprar esto. O tal vez si tú estás trabajando, le dices, Señor, te pido que me abras una puerta de trabajo. Pero a veces se nos olvida que cuando recibimos las bendiciones de Dios, se nos olvida dar gracias. Y como ya lo recibimos, ya lo tenemos, hacemos como estos 9 hombres que recibieron el milagro, pero no regresaron a dar gracias. Pero la Biblia dice que hubo uno que marcó la diferencia. Hubo uno que tenía el corazón correcto. Hubo uno que reconoció que lo que había pasado no era fuerza humana. Reconoció de que tenía que regresar y dar gracias a aquel que lo había hecho. Muchas veces recibimos bendiciones de parte de Dios y se nos olvida dar gracias.
lo recibimos y ya. Recibí mi milagro, recibí mi sanidad, recibí esta bendición de parte de Dios, pero ya no regreso a dar gracias. Pero la Biblia dice que este uno marcó la diferencia. Este uno dijo, wow, yo sé que Jesús sanó a 10, sé que los 9 no van a regresar, pero este reveló el corazón que él tenía. Él dijo, yo tengo que regresar a darle gracias a aquel que hizo el milagro. Entonces podemos mirar de que es muy importante, hermano, de que cuando recibimos algo de parte de Dios, ser agradecido, aunque sea poco. Hay muchos jóvenes que aún, ¿verdad?, ni siquiera oran cuando comen, no oran antes de dormirse, no oran al despertarse. Entonces es muy importante que en todo tiempo, conforme dice Tesalonicenses 5:17, que debemos dar gracias en todo. Porque es la voluntad de Dios. O sea, es lo que a Dios le agrada. Que demos gracias a Dios en todo. Yo no sé lo que tú estás pasando en este momento. Tal vez estás pasando por un momento difícil. Tal vez estás pasando por un momento de victoria, donde estás mirando las bendiciones de parte de Dios. Tal vez estás mirando la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Pero mi consejo que yo te doy el día de hoy, que no importa la situación, no importa la temporada, no importa el momento que estés pasando, da gracias. Da gracias. Da gracias. Como decía Abdiel, da una adoración de gratitud, porque eso va a desatar bendiciones sobrenaturales sobre tu vida. Y ya vamos a terminar, pero queremos dejarte con esto. Dad gracias en todo momento. Y como decía Abdiel, la gratitud es una actitud del corazón. Si tú no eres agradecido con lo que tienes hoy, no podrás, y aquí hay un fax, si tú no eres agradecido en lo poco, no vas a ser agradecido en lo mucho. Y Dios no te puede dar lo mucho si no eres agradecido en lo poco. Que aunque sea poquito, que aunque sea lo poquito que tienes, pero si eres agradecido, Dios lo va a multiplicar. Y que si aún en tu proceso das gracias, eso aumentará tu fe. Entonces debemos en todo tiempo tener una gratitud hacia con Dios. Amén. Pero no sé, Abdiel, un minuto ahí para que sueltes algo más antes de terminar. No, sí, aquí mucha palabra hay. También ya para también finalizar, ya que aquí tenemos aquí el tiempo aquí cortado, amén. Pero aquí aprovecharlo. Ahí sí me puede acompañar a Colosenses 3:17. Aquí rápido, amén. A Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias a Él, dándole gracias a Él. Y literalmente siento que estamos hablando de la gratitud, pero también siento que estamos hablando de la gratitud en medio del proceso también. Porque nosotros siempre tenemos que ser agradecidos a Dios en medio de todo, y como decía Rivaldo, como qué tremendo, porque la gratitud es siempre, es por siempre. Cuando lleguemos allá al cielo, vamos a estar diciendo gracias, diciendo gloria, diciendo santo, dándole gracias, gratitud, a donde siempre, hasta allá en el cielo va a haber gratitud también. A donde vayamos, aquí como en el cielo va a haber gratitud, y qué tremendo que como decía, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí hay muchos versículos que hablan de la gratitud. Ahorita Rivaldo compartió, ahí dio unos, yo di unos, y también lo invito, joven, ahí en la Biblia, encuentre también, porque la gratitud siempre es del corazón. La gratitud siempre va a venir del corazón, amén. Y aquí se los comparto, todas estas claves se los compartimos a ustedes, jóvenes, amén. Pero amén. La gratitud, amén. La gratitud. Amén. Yo sé que es un tema muy, muy extenso y todo, ya nos vamos a despedir, amén, pero pues una bendición poder compartir con ustedes. Esperamos en Dios que estos principios, palabras que estuvimos compartiendo con ustedes pueda bendecir sus vidas, amén, como ha bendecido la de nosotros.